¿Cómo están? Hoy vamos a seguir con la segunda parte de la clase Cómo consigo los datos, técnicas de recolección y análisis de la información. Las técnicas de investigación podemos dividirlas en dos tipos, las que usamos para capturar los datos, para capturar la información, y aquellas que utilizamos para procesarlos y generar inferencias. Es común que a las técnicas las llamemos o las coloquemos en el apartado de metodología. Y si bien es cierto que la metodología que vamos a utilizar tiene que estar ligada y ser consistente con las técnicas de recolección y análisis de información, o al revés, las técnicas que vamos a utilizar tienen que ser adecuadas para el tipo de método con el que estamos diseñando nuestras investigaciones, solo quiero recordarles que no son lo mismo. La clase pasada nos enfocamos a técnicas de recolección de información eh, más del área, si se quiere, cualitativa o que facilita la recolección de información para ser analizada de manera cualitativa. Para la clase del día de hoy vamos a dividir en dos momentos. Un primer momento que vamos a hablar sobre constructos y mediciones en la investigación social, que es necesario de tomar en cuenta tanto para la recolección o el análisis de los datos y generar las técnicas adecuadas para ello. Y un segundo momento donde vamos a enfocarnos en lo que son los sondeos, encuestas y estudios de opinión en general como herramienta de recolección de información. En todo proceso de investigación que busca realizar un análisis de información, vamos a trabajar con constructos. Los constructos son conceptualizaciones que requieren algún tipo de marco teórico o base conceptual para poder definirlo. Si vamos a trabajar con aprendizajes, bueno, tenemos que definir qué es un aprendizaje. Si vamos a trabajar con un concepto como es productividad, bueno, que vamos a considerar que es productividad, qué definición vamos a utilizar, qué características tiene. Y si vamos a trabajar con violencia de género también, va a haber una definición y características. ¿Por qué? Porque necesitamos operacionalizarlos. Es decir, si quiero medir la productividad de una organización, tengo que tener claro qué es productividad para después ir y buscar la evidencia, el dato que me permita decir, esta organización es más o menos productiva, ya sea que sea un dato, como se dice coloquialmente, cualitativo o cuantitativo. También esos constructos tienen que estar claramente definidos porque por lo general no existe un consenso claro en nuestras disciplinas. Puede ser que haya alguno que sea más dominante para medir la productividad o la calidad o la efectividad, pero puede ser que no. Y por eso recordemos que una parte importante de la ciencia es la transparencia, que las demás personas que nos están leyendo y revisando puedan comprender qué fue lo que hicimos. Puede ser que estén en desacuerdo de lo que hagamos, pero no debería ser que estén en desacuerdo porque no entendieron cómo lo realizamos. Y otro elemento de estos constructos es que no son directamente observables. Igual si yo quiero medir la productividad o el desempeño laboral, uno no simplemente o toma una foto o va y lo junta del suelo. Necesitamos encontrar datos realmente indirectos, cantidad de trabajo que una persona que realiza o características de ese trabajo para poder indicar que es más efectivo o menos efectivo. Si queremos aprendizaje, bueno, cómo medimos aprendizaje o cómo medimos enseñanza, ¿verdad? ¿Qué actividades tiene que hacer una persona docente para poder catalogar su enseñanza como buena o mala, ¿verdad? Por eso tenemos que tenerlo claro y definido, independientemente si nuestras técnicas, procesos o metodologías van más de un lado cualitativo o uno cuantitativo. Por lo general, y si aquí trabajamos más en el área cuantitativa, pero se puede también aplicar al área cualitativa, podemos clasificar estos constructos en tres tipos. Están los constructos llamados indicadores. Esos son la operacionalización de una variable, ¿verdad? O constructo, ¿verdad? De un único tipo. Por ejemplo, hay uno clásico, escolaridad. Yo quiero saber, medir, ¿verdad? Entre comillas, la escolaridad de las personas. Generalmente, ¿qué le preguntamos? El último año de educación, ¿verdad? ¿Hasta qué año de educación formal usted tiene, ¿verdad? Primaria, noveno, décimo, universidad incompleta, universidad completa, licenciatura, ¿verdad? Etcétera. Y vea que escolaridad es una medición generalmente indirecta de educación, que nuevamente yo puedo tener mucha escolaridad,
y no necesariamente eso significa mucha educación, o si queremos verlo sin mucho conocimiento. Y siempre parafraseo a un estimado expresidente que tuvimos en Costa Rica, que nos decía que, bueno, cuando le preguntaban que por qué siendo abogado firmó cosas que eran ilegales, decía que, bueno, es que la facultad, él pasó por la facultad de Derecho, pero la facultad de Derecho no pasó por él, es decir, que no aprendió nada. Eh, entonces, por eso decimos que es una medición indirecta. Alguien puede ser que no tenga títulos formales o no terminó el colegio, pero esté muy instruido o tenga mucho conocimiento que haya adquirido por otros medios, otro tipo de procesos de aprendizajes en el campo en que se desempeña. Como no tenemos esa capacidad generalmente de estar creando formas de medir conocimiento, de medir escolaridad que sean personalizadas en nuestros estudios, pues recurrimos a una operacionalización de una medición indirecta mediante un tipo de información que sea fácilmente recolectable y aplicable a todos nuestros sujetos o casos de estudio. En este caso, último año de escolaridad. Después tenemos el índice. Los índices, si quieren verlo así, son como una evolución de los indicadores o un tipo especial, ¿verdad?, de indicadores. ¿Por qué? Porque están construidos por varias variables, mientras el indicador solo tiene una variable, esos son varias variables de diversas naturalezas que se relacionan. Entonces tenemos el índice de desarrollo humano, ¿verdad?, que se utiliza mucho en Costa Rica. Este se construye a partir de distintos indicadores: esperanza de vida, nivel de escolaridad, acceso al agua potable, condición de vivienda, etcétera, ¿verdad? Una serie de variables que no están relacionadas entre ellas directamente, pero cuando las juntamos todas y las sumamos y le hacemos un proceso, ¿verdad?, que podemos definir, consideramos por nuestro constructo que ayuda a medir el desarrollo humano. Entonces uno podría tener un constructo como aprendizaje, pero tal vez uno puede decir aprendizaje necesita un índice. No solo existe un único indicador de aprendizaje. Un indicador de aprendizaje podría ser la calificación, que sabemos que también, ¿verdad?, puede tener sus problemas. Entonces podemos hacer un índice. Este puede tener un tema sobre la calificación obtenida por un estudiante en las pruebas formales. Puede tener también un indicador que sea la valoración del estudiante sobre el provecho que tiene de la materia. Otro indicador que puede ser la valoración de la persona docente sobre el aprovechamiento que ha tenido el estudiante. Otro que podría ser el resultado de evaluaciones distintas que se le aplican al estudiante para ver su manejo del conocimiento de la materia, etcétera. Y así hacer un índice de aprendizaje. Y finalmente tenemos la escala, que no podemos decir que sea una evolución del índice, sino que es una medida compuesta de la misma naturaleza. Si quieren verlo, también es un indicador PROS. Un ejemplo es la escala de la soledad de Russell, es decir, es una serie de preguntas o variables que hacemos para medir qué tan solo o sola se siente una persona. Nosotros en el IDESPO, por ejemplo, tal vez se habrán visto en alguna encuesta, pero usamos distintas escalas. Escalas de participación ciudadana, escalas de actitudes autoritarias, escalas de conservadurismo, escalas de ideología, ¿verdad? Además, son escalas que se componen de distintas preguntas, pero todos para medir exactamente lo mismo, ¿verdad? Y todos son misma información, mismos datos, que se supone que nos va a permitir definir la característica de una población. En este caso, soledad. Las escalas entonces se vuelven constructos muy útiles en ciencias sociales para tratar de medir o entender las actitudes de las personas, de una población, de un grupo respecto a algo. Para ello podemos definir, bueno, que es una escala de actitud a partir de sus tres elementos. Primero vamos a tener la escala, es decir, que son los ítems seleccionados que constituyen criterios válidos y fiables para medir un fenómeno social, ¿verdad? Nuestro fenómeno va a ser aquí una actitud. Eh, la actitud es el estado o disposición psicológica adquirida y organizada a través de la propia experiencia que incita a un individuo a reaccionar de una manera característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones. Uno podría hacer una escala de actitud de interés de aprendizaje, cuando una persona tiene más o menos interés
de aprender sobre un tema específico. Podremos tratar de medirlo por una escala. Podemos tener una escala de actitudes para el desempeño de determinadas funciones, no sé, en una empresa. Podríamos tener una escala que trate de medir la disposición de la población a participar en política, una escala para medir la disposición, ¿verdad?, la actitud de la población para tener determinado comportamiento de consumo en los mercados. Y el ítem. Los ítems van a ser las frases o proposiciones que expresan una idea positiva o negativa respecto al fenómeno que nos interesa medir. Entonces, un conjunto de ítems conforman la escala y la escala lo que nos ayuda a medir es una determinada actitud. Posteriormente vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede más claro. ¿Y cómo hacemos para construir una escala? Supongamos que en la investigación, el diseño de investigación que quieren hacer en este curso o en el curso que están llevando en este momento en la universidad, eh, la idea de hacer un constructo tipo escala les puede servir para su trabajo. Bueno, el primer paso es el clásico, ¿verdad? En este curso, que es la revisión de literatura académica. Ok, tal vez no tengo que iniciar de cero. A lo mejor ya alguien hizo la escala de actitud que yo necesito. Tal vez quiero hacer una escala para consumo responsable, ¿verdad? O ahora que se anuncia en Costa Rica todos los posibles problemas de apagones y racionamiento eléctrico, entonces quiero hacer una escala para ver qué tan dispuesto está la población para ahorrar electricidad, por ejemplo. Eso se puede hacer. Entonces puedo revisar la literatura, a lo mejor ya alguien desarrolló la escala y puedo aplicarla tal como está o ajustarla. Y si no, bueno, tal vez hay varias escalas o varias ideas que me pueden servir para posteriormente construir los ítems, ¿verdad? Las ideas, las frases, las preguntas que vamos a tener para poder medir la actitud de las poblaciones o determinarlas. Un segundo paso es la validación de estos ítems de la escala. ¿Cómo los validamos? Podemos hacer dos pasos, no necesariamente excluyentes. Podemos primero ir a lo que se llama el criterio experto. Vamos a buscar colegas, personas que hayan trabajado el tema, le mostramos nuestra escala y les pedimos que hagan críticas y observaciones y recomendaciones para cómo mejorar la redacción, para que nos valoren si los ítems son pertinentes, para que eh, nos den insumos para mejorar nuestra escala y eso podemos repetirlas 2, 3 veces hasta que sintamos que hay un consenso entre los colegas que hemos consultado de que la escala es la adecuada. Y la segunda, realizando pruebas piloto. Las pruebas piloto significan aplicar la escala a personas con el perfil similar al que lo vamos a aplicar finalmente y observar si tienen problemas con contestar las preguntas, si las preguntas o las respuestas que nos dan son consistentes o son las esperadas. Y bueno, también hay algunas pruebas estadísticas como el alfa de Cronbach cuando estamos trabajando en eventos cuantitativos o investigaciones cuantitativas que podemos después probar para ver la consistencia estadística de la escala. Después de la aplicación de la escala, ya el trabajo de campo, y finalmente la revisión de confiabilidad y validez de la escala, que depende también del método que estemos utilizando. Generalmente métodos estadísticos implican realizar análisis de consistencia, alfa de Cronbach, como decía anteriormente, hacer análisis cluster, revisar las correlaciones entre los ítems y demás para verificar que las mediciones sean las más adecuadas y pertinentes. Para ampliar los pasos anteriormente, o bueno, en ampliación de los pasos mencionados anteriormente, podemos decir que, por ejemplo, la literatura académica, o la revisión, perdón, de literatura académica, lo que nos va a permitir es determinar las teorías para que nos sirvan para medir el fenómeno de realidad social que estamos buscando, medir los conceptos, o perdón, identificar los conceptos que sean útiles. Los conceptos tenemos, ¿verdad?, que operacionalizarlos. Tenemos que poder identificar indicadores, categorías o escalas, ¿verdad?, que nos funcionen para captar la información necesaria para ver que ese concepto está sucediendo. Los conceptos tienen que ser, por lo tanto, pertinentes con el método. El método nos tiene que ser pertinente o tiene que llevarnos a elegir técnicas de investigación, de recolección y análisis pertinentes. Y esas técnicas tienen que permitirnos obtener la data que se requiere, ¿verdad?, para el concepto y con eso acercarnos a la medición de realidad social. Si uno de estos pasos falla, tenemos que revisarlo y verificar, ¿verdad?, por ejemplo, marco teórico. Este, de hecho, va a ser la base, vamos a ver más adelante, de construcción del
del marco teórico. Si tenemos una teoría que supuestamente nos explica la realidad social que estamos buscando explicar, que puede ser respecto a eh, efectos de salud mental de la pandemia de la COVID-19 o bueno, cualquier tema que ustedes estén investigando en este curso, ¿verdad? En su diseño de investigación. Si lo estamos diciendo que la teoría nos permite comprender este problema, tenemos que poder buscar data que apoye que eso está funcionando. La data la vamos a buscar y procesar por el método y tiene que ser consistente con nuestro marco teórico y conceptual. Si esto no podemos conseguir datos, quiere decir que nuestra teoría no puede ser aplicada y entonces tenemos que revisar la teoría, buscar otra o buscar otro tipo de indicador o de técnica para recolectar los datos y tal vez eso nos lleva a la variación del método y tal vez a la definición de conceptos, etcétera. Por eso la investigación nunca es un proceso lineal, está en constante revisión. En cuanto a la revisión o construcción de ítems, hay algunas recomendaciones. ¿Verdad? Los ítems deben facilitar la respuesta relacionados con el fenómeno que queremos medir, pero esa relación no requiere ser manifiesta o expresa. Es decir, si yo quiero medir la calidad del trabajo de una persona, ¿no? O su actitud hacia la calidad, no le voy a preguntar usted directamente, ¿usted considera que su trabajo es de calidad, verdad? Sí o no. O qué tan de acuerdo o desacuerdo está con que su trabajo es de calidad. Yo tengo que buscar qué preguntas puedo hacer que me lleve a determinarlo. No sé, usted revisa su trabajo antes de entregarlo, usted planifica lo que va a realizar, usted se toma el tiempo adecuado, ¿verdad? Para realizarlo, o evita distracciones, o está dispuesto a corregirlo, a mejorar cuando se le señalan fallas, ¿verdad? Etcétera. Eh, la premisa de los ítems debe ser concreta, ¿verdad? Tiene que ser lo más clara posible para facilitar a la persona contestarla. Eh, si vas a usar escalas de Likert, que bueno, eso lo vamos a ver más adelante, se recomienda no exceder el ítem las 20 palabras. Cada ítem debe expresar una única relación, es decir, a favor o en contra. Bueno, la persona puede posicionarse a favor o en contra, pero debe solamente poder interpretado, ¿verdad? De una única manera, eso también lo vamos a ver más adelante. Cada ítem debe declarar posturas extremas e intermedias, ¿verdad? Opciones de respuestas. La mayor sensibilidad de la escala, mayor precisión. ¿Qué tan de acuerdo está? Entonces, muy de acuerdo, algo de acuerdo, poco de acuerdo, nada de acuerdo, etcétera. Los ítems deben ser fiables y precisos, que bueno, ahorita lo vamos a repasar con mayor profundidad. Generalmente a mayor fiabilidad tiende a haber menor precisión y viceversa. ¿Por qué? Porque entre más precisión de lo que estamos midiendo, por lo general, por un asunto de cantidad de preguntas que podemos hacer o de tiempo que la persona puede dedicarnos a participar en nuestro estudio, eh, menor cantidad de ítems vamos a poder someterles, ¿verdad? Para que nos contesten y va a ser más específico y vamos a tener una misión más precisa de lo que queremos buscar, pero podemos estar dejando por fuera de otros elementos. Entre más refinada una medición, ¿verdad? Más probable es que dos mediciones obtengan puntuaciones distintas, que también es algo que andamos buscando, es decir, que no todo el mundo conteste lo mismo, sino el ítem o la escala no nos aporta información nueva. Y siempre se recomienda la generación de un banco inicial de ítems de al menos el doble de ítems que se considera necesario para la escala, para que después cuando se sometan a los procesos de validación que mencionaba anteriormente, pues tengamos de dónde escoger, de dónde mejorar. Entonces, ¿cómo podemos valorar la redacción de los ítems? Primero, mediante su estructura, que la redacción sea clara y precisa. Segundo, por su complejidad, que solo se aborde un tema o tópico por ítem. Si estoy hablando de cuánto tiempo dedica usted a su trabajo, entonces que sea de tiempo, no voy a decir, usted considera que usted le dedica a su trabajo el tiempo suficiente y la atención suficiente, ahí estoy metiendo dos temas o dos tópicos. Entonces, uno que sea sobre tiempo, otro que sea sobre atención. Se requiere información adicional para comprender el ítem, ¿verdad? Si pasa esto puede ser muy complejo, aunque la persona primero tenga que leer un texto o conocer de antemano información, ¿verdad? Fuera del estudio para contestarlo, entonces no sería adecuado utilizarlo. Que haya fidelidad, ¿verdad? Realismo del ítem para referirse a la actitud o situación o objeto de interés. Si yo estoy haciendo un ítem, no sé, para ver qué tanta atención tienen los estudiantes a estudiar, no sé, preguntar algo así como
Bueno, en caso de, sí, eso sí sería algo que puede pasar, un desastre natural, ¿verdad? ¿Cómo afectaría esto sus estudios? Pero ya poner en situaciones, yo sé, aquí estoy siendo bastante exagerado, ¿verdad? Poner situaciones como, bueno, en caso de una invasión alienígena o el ataque de un monstruo gigante, como para afectar esos sus estudios. Que no sirve si es una situación que no puede suceder o esperamos que no pueda suceder. Y interactividad, que la influencia, que la respuesta o presencia de un ítem puede tener sobre otros, que como pueden haber ítems que al contestar las personas se sientan obligadas con la ansiedad de seguir contestando de determinada forma respecto a, ¿verdad?, el resto de los ítems. Entonces revisar también eso, ¿verdad?, que no haya poca influencia entre los ítems. Revisar la validez de la escala, ¿verdad? Que podemos obtener tres elementos: contenido, criterio o constructo. En cuanto al contenido, que los ítems sean representativos a su propósito, eso lo podemos revisar con la escritura, como decíamos anteriormente. En cuanto al criterio, que la escala funcione de forma similar a otros instrumentos que ya se hayan construido, tal vez no midan exactamente la misma actitud, pero que sean comparables, ¿verdad? Que nos permitan revisar que lo que queremos hacer se puede hacer. A veces creemos que estamos haciendo algo completamente nuevo, ¿verdad? Pero eso es un poco complicado. Por lo general siempre es posible encontrar a alguien en el mundo que ha trabajado algo parecido a nosotras y nosotros, y que los ítems se correlacionen de acuerdo a lo esperado. Bueno, eso ya son, por ejemplo, las pruebas estadísticas a las que se pueden someter. Y la validez del constructo, ¿verdad? De la parte, digamos, teórica, de la parte conceptual, que la escala no deje factores sin medir. Si yo hice una definición de seguridad alimentaria, ¿verdad? O sea, estoy haciendo una escala de seguridad alimentaria o de acceso a la seguridad alimentaria, todo lo que estoy midiendo debería ser consecuente con la definición que utilicé, no dejar temas por fuera. Eh, y bueno, para ir terminando esta parte, ¿verdad? Voy a repasar lo que les decía sobre la parte de construcción. Lo que se recomienda primero es tener una bolsa de ítems. Construimos nuestros ítems, revisando la literatura, viendo lo que nos dice la teoría, usando nuestra imaginación en el buen sentido de la palabra, nuestra creatividad de investigadores e investigadoras. Se hace una primera valoración de la redacción una vez que se tiene, ¿verdad? Y se hace una primera preselección de los ítems. Pasamos a hacer entrevistas, lo que se llaman las entrevistas cognitivas, es decir, buscamos criterio experto con colegas que hayan trabajado también el tema, que nos puedan entonces revisar nuestra selección y darnos recomendaciones. Se elabora una primera versión de la escala que se somete a una prueba piloto. Según bueno, según esos resultados, ¿verdad? Podemos pasar una validación estadística de una vez, o podríamos también regresarnos aquí a la revisión de criterio expertos si requerimos hacer ajustes mayores y volvemos a repetir aquí el proceso. Pero si ya estamos satisfechos, digamos, con el resultado, podemos hacer la validación estadística de los ítems, ¿verdad? El alfa de Cronbach con los análisis de consistencia, y ya, ¿verdad?, identificar que la escala está construida de manera definitiva para aplicarla a nuestra investigación.